Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, Jesús increpó al viento y dijo al mar: ¡Silencio! ¡Cállate! El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermosísima lectura. ¿Quién es este, verdad? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y aquí nos va presentando, como siempre, Marcos con una manera espectacular de mostrarnos la figura de Jesús. Crucemos a la otra orilla. Cruzar la otra orilla quiere decir para nosotros hoy cruzar del lado del Señor, cruzar hacia todo lo que es la justicia, todo lo que es, queridos hermanos, la vida de comunidad. Ñaño antende paya, yo hago paya, banda y pori la boria juñan de debe, de pori. Entonces, nada negativo. Pero para eso tenemos que luchar. Crucemos a la otra orilla, quiere decir eso. Recordemos que pasar el mar es pasar el mal. Atravesar el mar significa atravesar, caminar sobre el mal. Podemos vencer. Yaguatá y Arín. Por eso es que aquí dice, cuando lo llevan a una barca y él entra en esa barca, y otras barcas incluso que también van caminando, todos vamos caminando con el Señor, estamos atravesando el mar, y entonces es donde se desata el fuerte vendaval, la tormenta. Entre lo que te la tormenta en nuestra vida, pero, queridos amigos, esto es interesante, porque en cuanto que esas olas, las dificultades de nuestra vida van entrando en nuestra barca, miren, queridos amigos, lo que está sucediendo. Jesús estaba allá en la popa durmiendo sobre el cabezal. Esto es para pensar, ¿verdad? Porque esto quiere decir que muchas veces, ñande goña y me ve tormenta vejina, ñame las dificultades de nuestra vida, ñande yara o qué, hina peñande de coe. Había sido, Jesús estaba durmiendo y nosotros no lo despertamos nunca. Y ya poma cuela ñan de primera comunión, ya lleva bautizada, confirmación, pero o qué, bebe la ñan de yara. Ñan de ya hay la tupao, venda ya hay la misaja, venda ya confesase, ya hay comer viñama canea, ya hay co. Entonces, en cualquier orey, menos despertar a Dios en nuestra vida. Despertar al Señor que está allí. Ahí está, al toque está peñan de yara. Ñan prendente en algo ese, ñan bocuchu y mi pague ñan de yara. Pero en todo momento, ¿verdad? No solamente en el momento del vendaval. Aquí lo despertaron y le dijeron. Y muchas veces, cuando tú ibas y vende, más lleva. Porque ya queriré la problema, ve. A pea, pellece sí o no. Sí, veyente más, porque pea pecha siempre. Ya que ya es la problema. Usted pega tu ñande, ñande mandu, a la ñande llana. Usted pega la ñamón, va y ve ñande llana, pague la ñande llana, pea ñande llana, moye, pecha ñaín. La que es la problema. Y después, y todos los otros días de tu vida, ok, ñande llana, ok, negoebe, anine monguello. No te importa, ñande magatula, ñande bochida. Y ella, no te importa que nos ahoguemos, no te importa que yo esté en este problema, no te importa, ñande, está hoy, hasta que maldicen, queridos amigos. Ñande llana, ñande ya. Ande pilla y la ande oína, la nunca ne Mumbai veñan de yara vea co anga o la vendaval o la tormenta, hau bebe gato, pero no te importa, ñan de posi llegues en día.
Despertándose el Señor, lo único que hace es increpar al viento, silencio, cállate. Y todo se aplacó y sobrevino una gran calma. Qué lindo que es cuando Marco nos describe esto, ¿verdad? O sea, es para decir que la presencia de Dios, queridos amigos, es lo único que calma el corazón del hombre. Es lo único, queridos amigos, que nos da la paz y la serenidad. Upeago la dice, apeago peñan de yara la opagriré, jaoiniré peñan de abutebe, jaoiniré peñan de ñame, jaoiniré peñan de recobe. Es ahí donde vamos a encontrar la calma y ahí donde vamos a encontrar, queridos amigos, esa presencia suya, ¿verdad? Que nos da ese agua. Entonces dice, quedaban atemorizados y se decían unos. Y esta tiene que ser la pregunta para nosotros. ¿Quién es verdaderamente Jesús? ¿Será que nosotros ya sabemos quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Yandepico yaikuá, imagina. Yandepico yahuerecoete y peñan de llana o peñan de diejanda yaikuá, o como en otras ocasiones, es un fantasma, ya está ahí. Porque da yaikuá y peñan de llana, da yayapuibe catequesis, da yaikeipe hıpı uwea vea lleva, da yaikei. Hıpı uwe da yaikiana. O peñan de yaikuá tamaba peñan de llana. No ser superficiales. Buscar lo esencial, buscar lo fundamental, queridos hermanos. Que así sea. Que así sea.